Ahora. La prueba de ADN con Carla Zunino, Gerson del Río y Cristóbal Velorio. 6 de la tarde con 21 minutos de este lunes 11 de marzo, lunes de balance de todo tipo, por lo menos dos. De la marcha del 8M del viernes y del primer año de gobierno de Sebastián Piñera en su segundo reinado, segundo mandato. Partimos con lo primero. Con la marcha. Sí. ¿Qué te dejó a ti, Carla, que estuviste ahí? Marcha que, ¿te acuerdas? Yo decía, era mucho más multitudinaria que lo que se hablaba hasta ese momento, porque se decía oficialmente 50.000 personas, yo les decía por lo menos el doble y nos quedamos todos cortos. Fueron casi 200.000 personas en Santiago, según cifras oficiales, y si sumamos lo que pasó en muchas ciudades, son más de 400.000. Una marcha multitudinaria, una marcha pacífica, tranquila, que incluso la intendenta calificó casi como una marcha perfecta, y que creo fue un éxito absolutamente rotundo, que superó las expectativas de convocatoria que había y que hace que se fortalezca el movimiento feminista. Si ya antes decíamos que el tema del feminismo y esta pugna política por quién lo capitalizaba significaba un éxito de la temática, creo que esta marcha solo viene a demostrarlo. Eso como en el balance. Yo diría que ahí no hay muchas dudas. Yo las dudas que tengo es qué pasa de aquí para adelante. ¿Qué significa esto? ¿Qué viene? He escuchado a algunos que dicen, bueno, aquí se logra articular una agenda que puede complicar al gobierno. Otros que dicen, bueno, aquí entonces Beatriz Sánchez se pone la banda presidencial y José Antonio Kast en el fondo es el gran perdedor. Yo tendría cuidado. Yo no sé hasta qué punto el movimiento social va absolutamente de la mano con la política, porque si así fuera, hace mucho rato hubiese habido un cambio en materia política y eso no ha ocurrido. De hecho, hoy día tenemos un presidente de derecha, después de un movimiento social tan potente como el que tuvo él mismo que enfrentar en su gobierno anterior. Así que yo tendría cuidado con eso. Y también tendría cuidado con pensar que hay un consenso absoluto respecto de lo que este movimiento está encarnando, porque creo que también el movimiento en algunos sentidos excede al mínimo común del que hablábamos el viernes. Creo que muchas mujeres y hombres estamos de acuerdo con ciertos mínimos y cosas muy constatables como las brechas, la falta de equidad, el sueldo más bajo en el mismo cargo, la corresponsabilidad que no se da muchas veces en torno a los hijos, pero el petitorio tiene muchas más cosas, entonces creo que hay que tener mucho cuidado de decir que este es como la universalidad de lo que piensa la gente, porque en materia de educación se sobrerepresentó a un movimiento, a mi juicio, educación, o sea, un movimiento social que en ese momento hablaba de la educación, se tomó una agenda muy ligada a ese movimiento y a lo mejor el sentido común de los papás era otro. Y estamos viendo esas repercusiones ahora. Entonces tendría yo cuidado de hacer una aproximación a una línea directa. Ojo con los papás. Yo suscribo, Carla. Yo creo que efectivamente la gente que salió a marchar estaba de acuerdo en ese mínimo común denominador. Las mujeres que salieron a marchar, algunas estaban de acuerdo con el petitorio de la coordinadora, pero muchas otras salieron a marchar por ese mínimo común, que tiene que ver con la igualdad, con la dignidad, con el fin de los abusos. Así que es muy difícil anticipar si es que va a haber un sector político que va a poder atribuirse esto. Hoy día me llamaba la atención porque la segunda lleva una entrevista a Jacqueline Van Rieselbergher, que es la presidenta del partido más a la derecha del espectro, y dice que ella se considera profundamente feminista y que no le va a regalar las banderas del feminismo a la izquierda. Paréntesis, Cristóbal, esa entrevista fue acá en Radio Imagina y fue reproducida por el diario La Segunda. Tal cual. Y lo interesante es que tiene que ver algo que también dijiste tú el otro día, Carla, y alguien de la persona que se entrevistó, Sofía Barahona, Brito, que ella decía que el feminismo se iba a transformar un poco en un sentido común. Y lo que está reconociendo con esta entrevista Jacqueline Van Rieselbergher es que eso es real, eso es correcto. Ella no va a decir, ya, ok, les regalo el término a ustedes. Yo también quiero serlo, dice. Y es porque se va a transformar en un término, o como llevan algunos filósofos, un concepto esencialmente disputado, que no necesariamente puede definirse o se puede atribuir a un sector u otro. Así como hay libertarios de izquierda y de derecha, socialcristianos de izquierda y de derecha, hegelianos de izquierda y de derecha, este va a ser un término también esencialmente disputado, donde más que poder decir tú eres un impostor, yo sí soy la verdadera, quizás vamos a tener que hacer como una cartografía del feminismo. Y decir, bueno, aquí están las de izquierda, que miran desde esta manera, desde este prisma las demandas, aquí están las de derecha, y va a ser bien complejo que un grupo le diga al otro, no,
tú no puedes ser de las mías. El feminismo y sus matices. ¿Y qué pasa con todo? Con los liberales también, los liberales de verdad. ¿Cuáles son? ¿Los de Vlado Milosevic y el Partido Liberal? ¿O los de Axel Kaiser y la Fundación para el Progreso? Y estar apuntando con el dedo y decir al otro que no lo es, no suele ser muy fructífero, porque estas cosas son líquidas y nadie determina. No hay un juez que diga, mira, sabe que es mucho más lógica tu apreciación, tú ganas y tú pierdes. Hace algún tiempo atrás vino un historiador de las ideas a Chile que se llama Quentin Skinner, y él decía que la libertad era un concepto que tenía tanta carga, así como feminismo, que era imposible definirlo. Lo más que tú podías hacer eran genealogías, como explicar quién la entendió de tal manera y cómo después la agarró y la cambió, pero es muy difícil adjudicar y decir este es el correcto y este es el incorrecto. Sí, pues súper complejo, puesto que estas son una lucha de la mujer en todos los frentes. Y cuando uno empieza a enfocarse en algún frente, empiezan a surgir las diferencias. En la ola grande, la ola transversal, se supone, porque vemos que no fue así, van todas y todos. O sea, todos están de acuerdo en igualdad de derechos, en fin, claro, los grandes principios. Y claro, como hubo un movimiento que se trató de adjudicar de cierta manera y a definir de qué se trataba esto, yo creo que fue sobrepasado por la marcha. Sí. ¿Ah? Pero, por ejemplo, muchos, incluido el gobierno, pisó el palito y se autoexcluyó. Claro. Apostó mal. Y se trató de subir al vagón de cola. Un poquito más tarde. Un poco más tarde y agarrando las mismas banderas. Pero las banderas generales, porque insisto, cuando esto se va tamizando, lo decíamos el viernes, ¿cuál es la diferencia de este movimiento con al del año pasado o antepasado? Que ahora se va a definir quién es quién. Y tiene que ver un poco con eso. Yo creo que tú muy bien describes, Cristóbal, que se va a tener que hacer una especie de geografía, de mapa de quién es quién y cuánto pesa, cuánto mide cada actor social en esta materia. No todos están de acuerdo con el aborto libre, por ejemplo. Evidentemente ahí hay un claro tamizador. Pero por ejemplo hay otras variables que afectan a todos por igual, y sobre las cuales tampoco hay definiciones. Por ejemplo, el tema de la jubilación, la edad de jubilación de las mujeres, las pensiones de las mujeres o los planes de salud. Para igualarlo, esa plata tiene que salir de alguna parte. Lo conversábamos hoy día en la mañana. ¿Y esa parte de dónde viene? ¿Del Estado? O sea, ¿pagan todos por igual? Pobres, ricos, mujeres, hombres. ¿O dentro de una empresa? Los hombres pagan para que se equiparen los planes de salud, porque evidentemente las mujeres son más caras. O se cambia todo y se reemplaza por otro, que también es otra opción que han propuesto. Pero es un tema que aterrizándolo se tiene que resolver y a ver, veamos bien con detalle, y empiezan a surgir más diferencias. Mientras más se enfoque uno en un problema, empiezan a surgir más diferencias entre unos actores y otros. Pero en la ola grande van todos juntos, o deberían ir. Y otra cosa, Carla, que yo creo que también puede ser interesante para mirar, es que la métrica del éxito, es decir, como dónde tú pones la vara para decir, ok, logramos que las demandas de la calle se transformaran en políticas públicas o leyes. El problema es que esa métrica del éxito no se puede aplicar enteramente cuando muchas de las demandas no necesariamente se traducen en políticas públicas o en legislación. O sea, hay cosas que a mí me parece dentro del petitorio al menos como bien inabordables. No sé si... activismo queer en los territorios complejo abordar de la productividad del Estado. Pero te hablo de cosas menores incluso. Por ejemplo, hoy día es parte importante del feminismo erradicar el machismo en los WhatsApp de hombres, por ejemplo. Te pongo por un ejemplo. Que dejen de compartirse mujeres piluchas. Exacto, por ejemplo. ¿A cuándo, pues? Pero por ejemplo, yo sé que es un ejemplo que puede para algunos aparecer, como muchos auditores pueden encontrar que es una tontera, pero que muchos también lo hacen, lo hacemos. La pregunta es, ¿cómo el poder político puede procesar una demanda como esa, que parece que se disputa en la cancha cultural y no necesariamente en la cancha de la legislación? Y en la cancha que muchos entienden como íntima o privada, en el intercambio con el otro, que también hay como una discusión ética, valórica, de hasta qué punto el Estado se puede meter como en tus conversaciones, por ejemplo. Más allá de que el contenido a mí me parezca súper discutible, pero también hay unos desafíos bien inabordables. Creo que el movimiento tiene ahora un tremendo desafío, no desgastarse y demostrar que pueden seguir peleando por una agenda que se pueda aterrizar, porque en la idea general, como decíamos, estamos todos de acuerdo.